El siguiente espacio es un programa pagado y las opiniones emitidas en el mismo no representan la opinión de CBBA Radio ni de sus patrocinadores. Esta hora de programa es traída a ustedes por el patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Beltran House cuenta con 15 años de experiencia en las áreas de remodelaciones y renovaciones en Estados Unidos. Cada cliente es atendido con profesionalismo y seriedad por su propio dueño. Beltran House se ajusta a su presupuesto y a sus requerimientos, tanto a la hora de elegir los materiales como en la negociación, entregando un producto personalizado y adaptado a su necesidad. Usted será otro cliente satisfecho. Llame ahora mismo al 717-575-1647. Muy buenas tardes a toda mi querida audiencia. Buenas tardes a todos que hoy están conectados por CBBA Radio. Quien les habla, Gaby Baptista. Cuando es la 1:36 de la tarde, mis agradecimientos como siempre a Oscar Figueroa, quien me acompaña hoy en la parte técnica, así como a nuestra querida Vania Galindo en la dirección general de CBBA Radio. Debo agradecer también a Gio Salón por mi maquillaje, peinado del día de hoy y de todos los jueves. Recordamos las redes sociales para que siempre estén súper conectados con nosotros a través de www.cbbaradio.com y en Instagram y en Facebook también nos pueden conectar como CBBA Radio. Así que ya saben, súper conectados por allí. Hoy nuestro invitado especial es Gabriel Roar y me encuentro súper emocionada porque él está con nosotros el día de hoy y voy a leer una breve reseña sobre quién es Gabriel Roar. Él es coach ontológico certificado y además es autor del libro Hablando con mi cuerpo. Tiene más de 25 años de experiencia en biodecodificación, hipnosis ericksoniana y trabajado además de manera integral con las técnicas de integración cerebral, análisis transaccional, psicoterapia gestal y programación neurolingüística, integrándolos además con elementos de Psyche para lograr trabajos efectivos, eficientes y rápidos, pero que se sostienen en el tiempo. Esto es súper importante, que se sostengan en el tiempo y él lo logra. Roar ha trabajado como consultor y además coach en diversas empresas y además nacionales e internacionales y así como personas naturales. Pero su impacto mayor se ha concentrado en lo referente a la potenciación de las capacidades individuales y la recuperación de la salud, resultado de reencuadres y acompañamientos emocionales. Ha ayudado emocionalmente, escuchen bien, a más de una decena de pacientes con cáncer que han logrado una remisión total de sus tumores sin recidivas posteriores. Esto es maravilloso para estos pacientes que sufren bastante con la parte del cáncer. El uso integrado de la biodecodificación con la técnica de Psyche le ha permitido ayudar a mucha gente a cambiar sus creencias limitantes y además de eso ayudarlos a eliminar en 2 o 3 sesiones aproximadamente de manera eficiente fobias que los consultantes tenían hace incluso años atrás. La neurocapacitación y la neuroestimulación se han vuelto un factor clave para potenciar justamente el rendimiento de atletas, artistas y ejecutivos que están sometidos a grandes niveles de estrés debido a sus responsabilidades y exigencias. Tenemos vía Skype desde Bogotá, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, a Gabriel Roar. Bienvenido, Gabriel, que estás con nosotros vía Skype. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola Gaby, ¿cómo estás? Saludos y saludos a tu audiencia. Aquí un día bastante lluvioso, pero bien, eso es bastante frecuente aquí. Yo en lo particular bastante bien, organizando todavía y programando algunas de las actividades laborales que me quedan en esta semana, que para mí es una semana aún de trabajo, pero bastante bien. Qué bueno, Gabriel, qué bueno de verdad tenerte aquí en este espacio y que aceptaste además compartir con nosotros este maravilloso tema, porque vamos a hablar de el tema de por qué y para qué me enfermo. Es una de las situaciones que atañen a muchas personas alrededor del mundo que están sufriendo de distintos tipos de enfermedades, pero que convergen, Gabriel, en un punto, y es la afectación mental y emocional que estas enfermedades causan. El tema, pues, es bastante útil para estas personas que están pasando por este proceso. Entonces, ¿por qué y para qué me enfermo? Fíjate, arrancando con el porqué, que es yo suelo invitar a el paciente o al consultante que desde el primer día Gabriel, disculpa, discúlpanos que te tenga que interrumpir, pero tenemos un problema con la conexión, sí, con la conexión a internet. Si puedes de pronto ubicarte un poquito en otro lugar donde podamos tener una mejor señal. A ver. Sí, disculpa, pero se comenzó a cortar. ¿Me escuchan aquí? Sí, perfecto. Ahí sí, Gabriel. Muy bien, ahí perfecto. Ajá, comencemos entonces, sí. Ok. Lo que te decía, una de las preguntas más frecuentes de los consultantes tiene que ver con el por qué me enfermo, ¿no? Y mi invitación desde el día uno es hacer un reencuadre de esa pregunta. Pues si yo justifico en algún momento y encuentro un por qué, ese por qué simplemente ya dice que está bien que eso me ocurra a mí. Entonces, ¿por qué se enferma mucha gente? Por no expresar una emoción, por aferrarse al pasado, o yo puedo decirle algo muy técnico y correcto, pero que no me sirve para nada al momento de sanar, que es simplemente porque estoy inmunosuprimido, ¿sí? Okay. Yo digo, bueno, listo, eso es técnicamente correcto, ¿sí? Porque tengo una inmunosupresión, entonces me agarró un virus o me agarró tal o cual enfermedad. ¿Y ahora qué hago con eso? Sin embargo, si yo paso la página y digo, ok, ¿para qué? ¿Cuál es la función de la enfermedad en mi vida? Y ahí comienza un poco esta historia, o es lo que está plasmado en el libro. El para qué me enfermo me lleva a entender que la enfermedad invariablemente es una excusa noble. Gracias a la enfermedad yo logro negociar, logro acercarme a gente, o que gente se acerque a mí sin que yo ya lo pida, o logro poner distancias, o logro ganar redención, o logro tener venias que de otra manera, o incluso perdón, ¿sí? Mucha gente logra obtener perdones que de otra manera no hubiera conseguido. Entonces, cuando yo identifico qué estoy ganando al enfermarme, y para muchos esta pregunta les hace mucho ruido y me dicen, ya va, ¿cómo es que enfermarme es algo bueno para mí? Y aquí les digo, tu inconsciente siempre va a hacer aquello para lo cual tú lo has programado. Y tu inconsciente no es un pequeño enano tirano que viene a fregarte la vida y que viene a hacerte pasar un mal momento, sino muy por el contrario, él aparece para recordarte y, en primer caso, para llamar tu atención y decirte, cuidado, como estás haciendo las cosas, realmente no te sirve. Aunque tengas justificaciones como es que es mi pareja o es que yo debo actuar de esta manera simplemente para conservar el trabajo. Entonces, cuando hay ese quiebre entre lo que pienso, lo que siento e incluso lo que siento, lo que pienso y mi componente espiritual, cuando eso deja de estar alineado, entonces pasan a haber quiebres. Y esos quiebres se manifiestan en síntomas, y el síntoma no es más que el lenguaje que usa mi cuerpo para decirme, cuidado, de esta manera realmente no nos sirve, nos estamos haciendo daños y hay cosas que podemos hacer mejor. Y eso es una de mis invitaciones frecuentes, ¿sí? Entender que el día de mañana, cuando tengan un diagnóstico, es solamente eso, un diagnóstico, y no es más que eso, no es una sentencia. Incluso si ese diagnóstico dice cáncer, o dice fibromialgia, o dice alguna enfermedad degenerativa a la cual mucha gente se asusta al escuchar, es solamente un diagnóstico,
y siempre podemos estar mejor, siempre podemos estar mejor. Entonces, cuando yo reconozco, por ejemplo, que gracias a que me enfermé ciertas personas se acercaron a mí, o ciertas personas se distanciaron a mí gracias a la enfermedad, supongamos que tengo una enfermedad eruptiva en ese momento. Cuando yo identifico qué estoy logrando al enfermarme, puedo hacerme una gran pregunta, senadora, y es, ¿de qué otra manera yo pudiera lograr negociar o yo pudiera tener estas mismas condiciones, pero conservando mi salud? Correcto. Y ahí comienza el camino a la sanación. Correcto, Gabriel. Mira qué interesante, porque justamente una de las preguntas que te iba a hacer, que ya la contestaste, es cómo explicarle a una persona que está sufriendo que su enfermedad tiene un lado bueno. Y ya justamente acabamos de escucharlo de ti, cuál es la forma en que estos pacientes, aunque tiene un diagnóstico, no es una sentencia de muerte. Así que tenemos muchas más herramientas y sobre todo ir de alguna manera como tumbando esas creencias, ¿sí? Esas creencias que también los ata a esa emocionalidad y que no los deja avanzar en el proceso de sanación. Gabriel, me tengo que ir a un breve corte comercial. Regresamos nuevamente en unos poquitos momentos y ya vamos a seguir con este maravilloso tema, así que no te nos vayas y ustedes tampoco, mis queridos oyentes, aquí vamos a estar con este tema interesantísimo. Ya volvemos. Cuando un familiar muere en un accidente se destruye todo, inclusive tu estabilidad. Por eso debes dejar en manos de un experto el manejo legal y todo lo que representa a las autoridades. Cristóbal Galindo es experto en casos de muerte por accidente, en el trabajo, negligencia médica y mucho más. Haz una cita gratis con el abogado al 713-228-3030 desde cualquier lugar o también a través de su página web www.elabogadodelarraza.com. No dejes que el sufrimiento y la tristeza acaben con tu tranquilidad y seguridad. Busca al abogado de la raza para que te acompañe en todo proceso doloroso. Beltran House cuenta con 15 años de experiencia en las áreas de remodelaciones y renovaciones en Estados Unidos. Cada cliente es atendido con profesionalismo y seriedad por su propio dueño. Beltran House se ajusta a su presupuesto y a sus requerimientos, tanto a la hora de elegir los materiales como en la negociación, entregando un producto personalizado y adaptado a su necesidad. Usted será otro cliente satisfecho. Llame ahora mismo al 717-575-1647. ¿Por qué elegir CBBA para tu transmisión? Te ofrecemos una semana de publicidad en 4 radios AM y FM antes del evento. Una semana de publicidad en 2 canales televisivos antes del evento. 2 semanas de publicidad en CBBA Radio antes de tu evento. Menciones durante nuestros programas. Transmisión en vivo vía Facebook, YouTube y página web. Y retransmisión después del evento por CBBA Radio. Los precios más bajos de la ciudad. Elige la mejor manera de promocionar tu evento. Solo con CBBA Radio. Llama ya y haz de tu evento un éxito. 28 17 45 4309. info@cbbaproductions.com. De vuelta aquí en CBBA Radio, en Vibra Latina Houston, su programa para traerles muchos invitados con estos temas que siempre le van a ayudar a motivar y a sentirse mejor. Seguimos con Gabriel Roar, quien es coach y además autor de un libro llamado Hablando con mi cuerpo, que te lo juro, Gabriel, cuando realicé la compra por Amazon, valga la publicidad a Amazon,
La verdad fue que me encantó porque pude ver que el enfoque del libro no solamente está dirigido a estos pacientes que necesitan realmente la ayuda para poder descubrir y poder derribar esas creencias limitantes que no lo hacen avanzar en su sanación, sino también veo que tiene un enfoque para los terapeutas, para las personas que son profesionales y están interesados en también conocer sobre cómo ayudar a sus pacientes o a sus clientes, dependiendo de qué tipo de terapeuta esté viendo y esté leyendo el libro. Además de que es de años de trabajo. Yo pude revisar tu biografía y veo toda una trayectoria. Empezaste como comunicador social y resulta que abocaste tu vida entera ahora por más ya de 25 años, a todos estos estudios, hiciste una fusión, pudiste hacer de alguna manera, extraer lo mejor de cada estudio que has hecho para poder ofrecer lo mejor de ti, y ese libro justamente está claro tu trabajo y tus años de empeño, porque además el lenguaje que utilizas es un lenguaje bastante, además de técnico, también es simple, porque es súper digerible, es bastante amigable. Entonces, Gabriel, háblanos del libro que se llama Hablando con mi cuerpo. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a querer ayudar a las personas y cómo llegaste a este tema y decir, ya, tengo que hacer mi libro ahora y este es el contenido? Sí, fíjate que el libro inicia, o sea, cuando yo entro a estudiar el posgrado en dinámica de grupos y conozco la bioenergética como esta forma estereotipada que dice, muy basado, Wilhelm Reich fue alumno de Freud, y él estudia un poco toda esta historia de qué pasa en nuestra etiología, en nuestra historia de vida, y cómo de niños aprendemos a reaccionar y aprendemos a procesar el mundo de una manera, y eso hace que entonces de adultos seamos unos flacos altos como Don Quijote, o unas personas de estatura media y gorditas como Sancho Panza, o unas personas muy fornidas, o unas personas medio gorditos y flojos, y cada una de estas personas, cada una de estas estructuras de carácter tiene una manera de sentir el mundo y una manera de expresarse en el mundo. Yo dije, bueno, si esto es una forma estereotipada de sentir, también deberíamos tener una forma estereotipada de enfermar, y en consecuencia podemos encontrar patrones para sanar. Y ahí es donde yo salgo de la bioenergética y entro un poco en la biodecodificación. Mucha gente cuando oye bioenergética piensa en imposición de manos y manejo de energías y toda esta cosa más holística, y sin embargo mi estudio se inclinó mucho más hacia la medicina, hacia qué es lo que pasa en la fisiopatología, para luego entender qué es lo que ocurre en la psicopatología del individuo, y de ahí empezar a tener luces. Años más tarde terminó con un borrador de un libro que se parece mucho al manual de biodecodificación o el diccionario de biodecodificación de Fletch, que es la versión francesa. Y cuando lo terminé de leer dije, bueno, sí, es técnicamente correcto, pero salvo que esto lo lea un psiquiatra, que lo lea un médico, el lenguaje es muy técnico. Digo, yo no quiero escribirle a un psiquiatra, con todo el respeto, ni a un médico, porque ellos saben de lo que estoy hablando, ellos conocen este proceso. Yo quiero escribirle a la gente. Y ahí es donde mi lado de comunicador decía, pues hay algo que todavía no se ha encontrado, ¿no? Y tuvieron que pasar 7 años, y tuvo que pasar además, justamente en mi encuentro con el Psyche, yo cada una de las corrientes y cada una de las cosas que yo planteo, primero la experimento como paciente, ¿sí? Para poder luego decirle a la gente, mire, yo sé que funciona porque me funcionó a mí, y no simplemente decir, hay un teórico que dice que esto funciona más o menos así. Entonces, yo una vez trabajando justamente como paciente y en mi formación en Psyche, con un ruso muy querido que se llama Valentín Sosnovsky, llego a una conclusión, y había un lugar donde yo no quería ser reconocido, y por eso entonces cada vez que tuve la oportunidad de estar frente a una tarima en un teatro, o cada vez que hubo invitaciones, digamos, para traer un montón de mi historia a la luz pública, yo prefería no hacerlo. Y un amigo mío me dice, en ese momento, me dice, pero ya va, tú has hablado de frente a 500, 800 personas, diriges, has dirigido distintas empresas, coordinas un posgrado, tienes más de 2.000 alumnos, o sea, ¿cómo es posible que un tipo como tú no quiera estar en la luz pública? Y yo, bueno, hay algo que tengo que sanar, evidentemente.
Casualmente yo en esa época me estaba entrenando para un maratón y corriendo me vino a la historia un recuerdo de mi infancia. Yo nací en Uruguay, cuando nos fuimos de Uruguay a Venezuela, mi madre huía de la dictadura, pues ella estaba en contra de la dictadura en Uruguay. Ok. Y entendiendo ese contexto, y sobre todo entendiendo que el primo de mi mamá en algún momento lo atrapan en la dictadura y lo matan en la dictadura, ¿sí? Cuando tú estás bajo un concepto similar, donde eres un perseguido político, evidentemente no es bueno que te identifiquen, porque hay un riesgo político asociado, hay un riesgo de vida asociado. Así es, Gabriel. ¿Sí? Cuando yo llego a Venezuela, tendría un año, yo paso a ser imagen de Johnson & Johnson y la gente me reconocía en la calle. Entonces mi madre, en su sabiduría inmensa y con la mejor de las intenciones, rescinde el contrato con Johnson & Johnson para enseñarme que la vida era dura. Y lamentablemente yo interioricé esos dos conceptos. La vida es dura, por un lado, y por el otro lado, no es bueno que me reconozcan. Y me encargué un montón de veces, a pesar de haber tenido un montón de éxitos, de luego asociarme mal o hacer malas inversiones para garantizarme que la vida es dura y que yo tenía que trabajar muy arduo para ello. Y si bien yo trabajaba en pacientes, no reconocía ese patrón inconsciente en mí. Cuando sano esto y hago este cambio de creencias y digo, ya, yo merezco ser reconocido porque a mí no me persigue políticamente nadie, yo estoy en paz conmigo y estoy en paz con mi historia, le agradezco esa parte de la historia de mamá, pero ya es hora de compartir lo que yo necesito compartir con mi público, quien sea que decida leerme o estar conmigo en un curso, en una formación o en alguna de las charlas. Y agarro ese diciembre, un 4 de diciembre me acuerdo, me siento con 115 libros alrededor mío. Wow. Y con todas mis notas, que eran 5 cuadernos, y agarro este manual de biodecodificación y lo transformo. Esto empezó un 4 de diciembre y debe haber terminado creo que el 2 de enero, con unas sesiones de trabajo promedio de unas 10, 12 horas por día, pero que me fascinaban. Y termino el libro, una primera versión. Yo digo, bueno, si esto funciona, tiene que funcionar para la gente. Entonces se lo di a una amiga que era economista, a un amigo que era una madre de familia, un amigo que era psicólogo, un amigo que era psiquiatra. Entonces le digo, léanlo y opinen. Entonces todo el mundo me dice, no, qué bueno el libro, qué lindo, no sé qué. Y yo digo, pero hay algo que está faltando. Y una de mis amigas, alumna del posgrado, viene y me dice, Gabriel, mira, te explico algo. Tu libro técnicamente es muy correcto. Pero si yo le doy este libro a la mamá, ¿sí?, de este amiguito, de mi hijo que está en el colegio, a ella no le interesa todo el tecnicismo. A ella le interesa saber por qué su hijo está enfermo y cómo le puede ayudar. Punto. Y eso todavía no se lee bien. Yo dije, bueno, esa es la mejor crítica que me pudieron hacer. Porque me digan simplemente está bien no es suficiente. Entonces volví a agarrar el libro, estuve otro mes y el libro pasó a tener 600 y tantas páginas a tener 340 páginas. Quitarle todos esos tecnicismos fue lo que me permitió terminar de darle ese lenguaje humano, donde yo respeto el proceso y reconozco toda la importancia del proceso fisiopatológico, ¿sí? Pero logro darle esa expresión que agarra una madre de familia, lee el libro y dice, ya entiendo qué le está pasando a mi niño y ya entiendo cómo lo puedo ayudar. Claro, Gabriel. Porque, ¿qué me pasaba originalmente? Y es esa, y disculpa que te interrumpa aquí, pero es justamente ese punto el que quiero resaltar, porque tú acabas de decir algo, esa madre de familia, esa mamá que quiere saber qué le pasa a su hijo, esa señora que está en su casa, que le acaban de diagnosticar cualquier cosa a su esposo y ahora se pregunta ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y tu libro no habla de tecnicidades, habla de lo que ocurre con la patología o con el diagnóstico. Y de allí entonces parten una serie de preguntas. Por eso es lo maravilloso del libro, ¿sí? Ajá. A eso iba. Cuando yo creo que la diferencia, o sea, digamos, el camino hace muchos años, hace más de 20 años, lo inicia Luis Hay, y luego encontramos a Rüdiger Dahlke en Alemania con un libro maravilloso como La enfermedad como camino, que son libros lindísimos, pero por ejemplo, una de mis diferencias con Luis Hay es que Luis Hay asume que todo es un proceso espiritual, ¿sí? Y olvida qué pasa en las relaciones humanas. Y ahí es donde yo siento que pudiera ser mejor su trabajo.
Y Rudiger Dahl, que es un libro maravilloso, el que crea, cuando habla de la enfermedad como camino, no me permite identificar, o sea, tengo un diagnóstico muy certero, pero luego no sé qué hacer con eso. Y ahí es donde surge mi pregunta de, bueno, ¿cuáles son las preguntas que se puede hacer una persona para ayudar a sanar? ¿Qué tiene que responderse? Porque si bien el proceso puede ser similar en distintas personas, si hablamos de por qué me da gripe, por ejemplo, o porque me da un resfriado, hasta incluso porque una persona puede enfermarse o no de cáncer, pero las respuestas luego son muy individuales. ¿Por qué me duele a mí la cabeza? Es muy distinto de por qué te duele a ti la cabeza. Y entonces el libro pasa a transformarse en una suerte de diario de autosanación y descubrimiento, donde la gente que va respondiendo, y me ha pasado con un montón de lectores, que me dicen, no, bueno, yo me compré el libro, pero ahora cuando viene mi esposa y quiere leer el libro, yo le digo, no, ya va, amor, cuéntame qué quieres y yo te lo leo y yo te resuelvo, o cómprate tú tu libro, porque yo ya lo respondí y hay una parte de mi historia emocional Sí, ahí claro. guardada y reflejada, Claro. que me sirve más para ser un termómetro de mira todo lo que he sanado y mira todo lo que he mejorado, pero ya lo tengo ahí consciente. Entonces se vuelve un trabajo personal donde ya la gente de alguna manera ya no necesita a Gabriel. Tiene el libro, respira profundo, abre las páginas, lee y dice, bueno, esto es el trabajo que me toca hacer, y eso entonces le permite a la gente crecer a su ritmo, ¿sí? Manejar sus angustias o manejar sus y ir evolucionando. Y ahí es donde, cuando pasan esas cosas, yo siento, ok, el libro cumplió su cometido. Genial, Porque el libro genial, le sirve a la Gabriel. gente. Hay gente que me dice, mira, Gabriel, yo te admito, yo no lo leo todo. Yo leí las primeras partes de cómo enferma la gente y luego me oyes. Sí, te estoy Gaby? escuchando, te Me estoy parece que hay mala escuchando. conexión otra vez. Sí, un poquito de mala conexión. Ok. Yo creo que donde Entonces, estabas allí, sí, justamente es que podemos además perdieron un escucharte y equipo. podemos Ahí. seguir disfrutando Ok. de todo lo que nos estás explicando con respecto al Bien. libro, que lo veo súper interesante porque hablas del punto de que además el libro se vuelve íntimo porque estás haciendo la práctica y el descubrimiento de tu ser dentro de las páginas del libro. O sea, hay una interacción con él, con el libro, y de alguna manera una retroalimentación, de alguna manera no, una retroalimentación que hay porque vas consiguiendo las respuestas conforme a esa indagación muy íntima a través de esta guía. Rescato lo que dices, no, bueno, ahora no necesito a Gabriel. Yo creo que en este andar de la vida siempre nos estamos reinventando y te valoro y te honro como persona que has hecho esto tan maravilloso por tantas personas que también lo necesitan, pero que además van a esperar seguramente algo de ti. Así que más adelante seguramente no Claro. solamente vamos a tener una cuarta edición porque vas por la tercera edición de tu libro, sino también Es correcto. vamos a escuchar un nuevo lanzamiento de un nuevo libro o pueden seguirte Claro, por por tus ahí- redes por ahí sociales viene, e interactuar más. Digamos, por ahí viene el otro libro. Yo pensé que iba a salir la parte 2 de Orando con mi cuerpo, que es parte de lo que quedó en esta Pendiente. primera edición. Ujú. Sí, pero resulta ser que de alguna manera hay una charla que yo estoy dando y con la cual circulo muchísimo, que se llama Biología del Éxito. Ajá. Y ese libro es el que me están pidiendo. Entonces justamente ahora estoy escribiendo Biología del Éxito Wow. para poder compartirlo desde qué es lo que pasa en Excelente. nuestro cuerpo, ya no para enfermar o sanar, sino para ser exitoso o no. ¿Qué hábitos puedo corregir? ¿Cómo? ¿Cuáles son mis patrones? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo los uso? Y en eso es un poco, digamos, ese es el libro que sale siguiente, ese y otro que se llama El reloj de Cupido, y es qué pasa en las personas y en los ciclos emocionalmente para saber cuándo las personas se enamoran, cuándo las personas pelean, cuándo pelean y eso simplemente ayuda a construir la relación y cuándo pelean y esa pelea y ese conflicto amenaza con romper la relación. Esos son los dos títulos que vienen por ahí en camino. Próximamente. Además, próximamente. Sí, Biología del Éxito seguramente sí salga, si no sale este año, por lo menos este año entra a imprenta, eso sí es seguro. Qué bueno, Gabriel. No sabes cómo me contenta saber que sigues haciendo por las personas que ya te siguen y por tus nuevos seguidores además. No quiero dejar pasar la ocasión, Gabriel, para preguntarte además sobre
ya hace rato que te vengo siguiendo por las redes sociales, ya hace rato que veo que te están invitando a diferentes medios de comunicación donde hablas sobre el significado de ciertas patologías. Te voy a dejar al aire la pregunta, nos vamos a comerciales y regresamos, ¿bien? Porque quiero saber sobre el significado de las migrañas porque ya me lo están pidiendo y también nosotros como aprendices, porque estamos aprendiendo de este mundo maravilloso que no conocemos, que es nuestro cuerpo, es un universo gigante y no lo conocemos. Es bastante curioso, ¿sí? Que nosotros mismos tengamos que hacer la tarea durante tantos años de conocernos. Sobre la tiroides, la diabetes y sobre todo quiero preguntarte que nos expliques brevemente sobre dos enfermedades como lo son las adicciones y el cáncer. Yo creo que las adicciones y el cáncer, vamos a rescatar eso igual que las migrañas que nos los están pidiendo. Creo que son tres situaciones bien diferentes, pero que tienen que ver y convergen con algo, que son nuestras emociones y, por supuesto, la afectación a nuestro cuerpo. Vamos a comerciales, Gabriel, y venimos. No te nos vayas. Aquí los espero. Estamos conectadísimos. Todos, por favor, no se nos vayan, que venimos por más. Celebra ese momento especial con un pastel inolvidable en presencia y sabor. Nick Rincón, el rey de los zapatos de azúcar, quien fue nominado como Elite Artist de la marca Satinize, está ahora aquí en Houston, presente con la realización de sus exclusivos zapatos de azúcar y pasteles para quinceañeras, novias, cumpleaños y aniversarios corporativos. Impacta a todos tus invitados con un pastel único y delicioso. Elige a un artista en decoración de pasteles. Elige a Nick Rincón, el rey de los zapatos de azúcar. Cuando un familiar muere en un accidente se destruye todo, inclusive tu estabilidad. Por eso debes dejar en manos de un experto el manejo legal y todo lo que representa a las autoridades. Cristóbal Galindo es experto en casos de muerte por accidente, en el trabajo, negligencia médica y mucho más. Haz una cita gratis con el abogado al 713-228-3030 desde cualquier lugar o también a través de su página web www.elabogadodelarraza.com. No dejes que el sufrimiento y la tristeza acaben con tu tranquilidad y seguridad. Busca al abogado de la raza para que te acompañe en todo proceso doloroso. Próximo 5 de mayo, beneficio para el pequeño Sergio en su lucha contra la leucemia. Tendremos caballos, música en vivo, comida y mucho más. Además, se estará homenajeando a los bomberos y policías con comida gratis para ellos. Lugar en el Rodeo Disco del 45 Sur y la Edgebrew. A partir de las 12 del mediodía, CBBA Radio y el abogado Cristóbal Galindo participarán en este gran evento. Todos vamos por Sergio. Regresamos cuando son las 2 de la tarde, 2 y 7 de la tarde aquí en la ciudad de Houston. Estamos conectados con Gabriel Roar, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y nos está hablando justamente de su libro Hablando con mi cuerpo. Y está explicándonos no solamente el contenido, sino la interacción que estamos consiguiendo en este libro para poder garantizar una sanación no solamente emocional, sino también física, reconociendo cuáles son nuestras falencias dentro de la enfermedad como tal. Y quiero recordar las redes sociales de Gabriel, gabrielroar.com, www.gabrielroar.com. En Facebook lo podemos encontrar como Gabriel Roar, hashtag Hablando con mi cuerpo. En Instagram, @gabriel.roar. Y en Twitter a Gabriel Roar, en Twitter, ¿ok? También está. En la actualidad tiene un segmento en www.Carauta Digital y es colaborador de Inspirulina y también tiene varios escritos bien interesantes. Los estuve revisando anoche y me quedé enganchada, ya era bastante tarde, así que eres el responsable, Gabriel, de mi trasnocho, porque la verdad es que cada uno es más interesante que el otro y yo, wow, tengo que tener un tiempo para seguir leyendo tantos, porque en Inspirulina sí que no sabía que estabas colaborando allí y qué importante es saber tu presencia en
tantos lugares que están corriendo en las redes sociales y que son importantes porque además están muy bien posicionados. Te felicito por eso, Gabriel. Dejamos la pregunta al aire. Pueden ver parte de la experiencia y algunas reflexiones en el canal de YouTube, igual bajo Gabriel Roar, o los miércoles a las 11 de la noche, hora Houston. Me pudieran escuchar si gustan también en Blue Radio, que hay un segmento de 1 hora justamente respondiendo al aire lo que preguntan por Twitter, que se llama Salud Bla Bla Blue. Sí. Así que bienvenidos por cualquiera de los medios y ahora evidentemente por tu canal, por CBBA. Agradecido por el espacio, muy agradecido. Sí, aquí en Vibra Latina Houston. Bueno, Gabriel, una de las cosas que dejamos al aire fue una pregunta bien interesante sobre por qué las migrañas, ¿no? ¿Por qué las migrañas aparecen? ¿Cuál es el significado de las migrañas en una persona? Vamos a hacerlo de una manera muy gráfica y muy sencilla. La migraña yo tengo toda la energía rondando en la frente, es decir, hay una suma de preguntas no respondidas de manera satisfactoria por la persona que tiene migraña. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Si hago esto, ¿qué pasa? Si hago lo otro. Entonces hay una sobrecarga a nivel de frente. La migraña suele ser un dolor que se refleja en el prefrontal. ¿Por qué? Porque es ahí donde se toman las decisiones. Cuando la persona no sabe todavía tomar una decisión, o peor aún, cuando la persona teme, bueno, y es que si me equivoco y si lo hago mal, y queda inmersa en todos estos juicios de valor, queda la no acción, y esa inacción, esa inactividad a la hora de hacer y de ejecutar es lo que me da dolor de cabeza. A mí me duele la cabeza no por lo que hago y salió mal, sino por todas las fantasías, ¿sí? Considerando que más del 90% de esas fantasías nefastas nunca ocurren. Entonces, si alguien tiene dolor de cabeza, si alguien tiene migraña, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar acciones, bajar esa energía de la mente, llevarla a las manos y actuar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se equivoque. Si se equivoca, tiene una lección, tiene un aprendizaje. Correcto. Pero sobre todo, si en vez de asumir la culpa de es que me salió mal y yo soy culpable por esto, quitan la culpa del medio, yo al quitar la culpa, quito la carga emocional y quito la amenaza del potencial castigo, que es uno de los grandes problemas con la culpa. Si yo soy culpable de algo, debo ser castigado para expiar esa culpa. La gente olvida también que si yo soy culpable de algo, yo puedo perdonarme por eso. Sí, yo puedo mirar mi historia y decir, bueno, yo me perdono por las veces que las cosas no me salieron como yo esperaba, y eso es válido. Entonces, si yo quito la culpa y me centro en la responsabilidad, me centro en la libertad, ¿por qué? Si yo soy responsable de lo que hago, lo único que tengo que hacer es hacer las cosas de una manera diferente hasta que yo logre mi objetivo. Cuando eso pasa a ser mi nuevo mindset, y la forma en la que yo me acerco a esta dificultad, a esto que yo entiendo como un problema, mi dolor de cabeza baja. ¿Por qué? Porque lo que yo me tengo que hacer es simplemente actuar. Claro, tomar la acción para poder mejorar y aliviar esa dolencia que está allí acumulada en la cabeza, esa cantidad de energía que está diciéndonos, bájale, tómate las cosas de otra manera, oye, acciona, ve, y no pasa nada si te equivocas, te llevas contigo una experiencia más. Gabriel, otra persona nos está preguntando sobre las dolencias en los oídos. ¿Qué ocurre con el tema de los oídos? ¿Por qué el oído puede molestar, puede no mejorar, puede estar recayendo? Que nosotros, digamos, tenemos 3 maneras de procesar el mundo: visual, auditivo o kinestésico, ¿sí? Lo que sentimos con las manos. Hay personas que son muy sensibles en los oídos y son muy sensibles entonces a la crítica, son muy sensibles a los señalamientos que le hacen terceros, son muy sensibles incluso a la falta de palabras de afecto. Y no es casualidad que cuando, por ejemplo, yo quiero censurar algo que estoy escuchando, tengo este zumbido en el oído que se llama tinnitus, o peor aún, tengo una inflamación en el tímpano que me permea o que me afecta el oído medio, entonces lo que se me altera es el equilibrio, ¿sí? Porque eso que me dicen puede cuestionar mi equilibrio y puede hacer que yo me sienta mal, y puede hacer que yo tome decisiones apresuradas. Entonces tengo sensaciones como el vértigo, que me está diciendo, te estás yendo de bruces, estás avanzando muy rápido por no tomar en cuenta todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. ¿Sí? Es un tema sensorial más que todo, sí, es un tema sensorial y de cómo nos podemos de repente obligar a hacer ciertas cosas de manera veloz y más rápido de lo que nuestras posibilidades está.
Así que hay que Yes. también llevar con calma algunas situaciones externas y pues concientizar que todo esto es mejorable bajo estas preguntas y bajo también tus explicaciones, Gabriel. Ahora, quedan dos cosas acá que son bien importantes y muchas personas lo están padeciendo en este momento. Ahora parece que es la enfermedad del milenio y es el cáncer. Este El es tema con el sí, cáncer, ujú. perdón, No te sigue. preocupes. Te Con el interrumpí. tema del cáncer, no te preocupes, Gabriel. Con el tema del cáncer que muchas personas ahorita lo están padeciendo y es bien lastimoso cómo se degeneran físicamente y esta enfermedad no solamente llega al paciente, a ese paciente, sino también a su Que llega a la núcleo familiar familia. y genera una cadena en consecuencias de emociones y de recriminaciones entre ellos mismos y se genera entonces otras cosas anexas alrededor de la enfermedad. Entonces no solamente ya es suficiente con que la persona esté enferma, con un diagnóstico, como tú bien dices, eso es un diagnóstico, y no tienen el tiempo de decir, bueno, ¿qué hago yo con esto? Sino accionan de acuerdo a las herramientas que únicamente conocen, que son bien fuertes, y la persona tiene que pasar por este proceso casi que obligado porque su vida se ve comprometida sí o sí. Entonces, ¿qué pasa con el cáncer, Gabriel? Ujú. Fíjate, voy a tratar de ser muy simplista, muy reduccionista para que la explicación se entienda. Lo único que saben hacer nuestras células es regenerarse, ¿sí? Lo que se entiende como cáncer no es más que un crecimiento celular desordenado. Ujú. Y ese desorden es lo que eventualmente lleva a la malfunción de algunos órganos. Entonces, ¿cómo traducimos esto en un lenguaje humano? Hacer más de lo mismo ya no me sirve. Entonces depende de cuál sea el órgano. Por ejemplo, hablemos de cáncer de género. ¿Sí? Si hablamos de la mujer que tiene cáncer de senos, el cáncer de mama está muy vinculado a esta mujer que no se siente valorada, por ejemplo, el seno derecho, no se siente valorada por su pareja, porque su pareja la abandonó, porque cambió una mujer de 40 por dos de 20, ¿sí? Todos estos esquemas muy machistas y muy metidos dentro de la sociedad, donde siente esta persona que eso que está haciendo en su dinámica familiar para cuidar a los otros, si es el lado derecho, va a cuidar entonces a su pareja o va a cuidar a sus amigos o va a cuidar lo que pase en su trabajo, hace que ella no se sienta productiva. Si es el seno izquierdo, esa relación va a tener que ver con no se siente productiva como madre, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, el síndrome de nido vacío, o no se siente productiva y cuidadora con su familia, es decir, lo que ella hace queda vinculado a la expectativa de que la familia le diga, oh, qué buena eres tú por cuidarme y quererme. Ujú. Y cuando no está ese evento de gratitud, de regreso, la mujer se siente y ataca entonces su símbolo como mujer nutritiva. Si bajamos entonces al cáncer de ovario o al cáncer de cuello uterino, entonces es una mujer que no se siente productiva, no se siente capaz de seguir creando, o en ese símbolo se ataca. Que en el caso del hombre no es casual que el cáncer de próstata ocurra muy vinculado al proceso de cese de trabajo. Sí, es este hombre macho, vernáculo, productivo, que llega a la casa y dice, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que pongo el dinero, porque yo soy el que pongo la plata, entonces yo pongo las normas. Pero a este hombre le viene la jubilación o le vino un despido antes de lo que esperaba. Ya no pone la plata, ya no se siente tan dueño del patriarcado y entonces ataca su símbolo de masculinidad. No es casual que las disfunciones eréctiles en su mayoría de los casos estén vinculadas al estrés, pero sobre todo cuando hay picos de estrés de productividad, el hombre es menos potente en su imagen de hombre, porque él mueve el patriarcado y la mujer se encarga del matriarcado, que tiene que ver más con el cómo se mueven los afectos y las emociones dentro del hogar. Pero si, por ejemplo, agarramos algo un poquito más complejo, leucemia, cáncer a la sangre, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es el mensaje de la enfermedad? Es, tenemos que reinventarnos, hacer más de lo mismo ya no me sirve, pero ¿dónde? En la familia. ¿Sí? Hay vínculos familiares, hay cosas que se están haciendo o se están dejando de hacer, hay negociaciones que la persona, si está sana, no las va a lograr. Entonces, el vehículo para que, por ejemplo, dos familiares que no se hablen para poder atender a este paciente, a esta persona que tiene el diagnóstico. ¿Por qué? Y lo decía Sun Tzu, el enemigo externo consolida el enemigo interno. Bueno, yo peleo o yo me dejé hablar con tal o cual familiar, pero bueno, esto es más importante. Entonces,
puedo hacer estas luchas de ego y estas luchas de poder dentro de la familia que pasen a un segundo plano para atender a esta persona. Sí. Y alguien me puede decir, wow, pero eso es un precio muy alto para pasar, sí, es un precio a pagar muy duro, y sí, sí lo es, pero si es la única manera de hacer las paces entre las figuras importantes de la familia, créeme que hay más de una persona que está dispuesta a inmolarse por el amor de la familia. No lo hacen por tontos, no lo hacen porque son masoquistas, no, lo hacen por amor. O sea, en este caso la enfermedad y ese tipo de enfermedades puede ser incluso un gesto de amor donde dice, por favor, necesito que mi familia atienda esto para que deje de pelear y deje de hacer esas otras cosas que me están haciendo daño, pero que no sé cómo decir, que de repente las dije antes y no me escucharon. Entonces ahora, gracias a la enfermedad, sí las podemos negociar. Sí, o simplemente podemos llegar a una tregua sin pasar por el problema. Es algo un poco duro de entender, de cuál es el precio, ¿no? El precio es alto, pero... ¿Cuál es el precio? ¿Qué podemos en ese camino transitar y cómo lo vamos a transitar? ¿Cuál va a ser nuestra forma de ver las cosas y qué vamos a hacer en ese caminar? Gabriel, nos tenemos que ir a otro corte comercial. No te me vayas a ir, por favor. Y no, esto está demasiado interesante. Estoy muy emocionada porque cada vez aprendemos más, no solamente de tu libro y de tus conexiones en otras casas de comunicación, sino también ahora acá en esta conversación, en esta entrevista que tengo contigo, y gracias una vez más. Vamos y venimos, no se nos vayan. No, gracias a ti. Si el techo de tu casa, negocio o de tu bodega fue dañado por algún desastre natural, llama ya a los expertos al 713-228-3030 y haz tu cita ya. Vamos hasta donde te encuentres y te hacemos una evaluación gratis. Llámanos 713-228-3030. Nosotros pelearemos por ti con la aseguranza y conseguiremos lo que tú necesitas. Llama ya a los expertos en casos de tormenta. 713-228-3030. Taquería de Buey y Vaca y CBB Radio te invitan este 12 de mayo a celebrar el Día de las Madres y aniversario de Taquería de Buey y Vaca. Tendremos premios, regalos, sorpresas, artistas y muchas cosas más. Así que tienes una cita, lleva a tu mami para festejar este 12 de mayo en la Flea Market de Buey y Vaca. No te lo puedes perder, CBB Radio te invita. Y estamos de vuelta aquí en Vibra Latina. Quien les ha hablado hasta ahora es Gaby Baptista, acompañado de Gabriel Roar, que está en Bogotá, Colombia. Nosotros estamos desde Houston en la cabina de CBB Radio. Muy bien, Gabriel. Bueno, los minutos, la hora se nos fue volando. Ya nos falta solamente ya 4 minutos para despedir el programa y me hubiese encantado extenderme un poco más contigo. Sin embargo, en estos 4 minutos quiero aprovecharlo, primero para agradecerte y segundo para que hagamos una reflexión alrededor de tu propósito con todo lo que estás haciendo, con las personas que te están siguiendo y además de eso, pues una reflexión final y cerramos por el día de hoy porque espero tenerte otros días más acá en Latina Houston a través de CBB Radio. Lo has hecho maravilloso todo este tiempo y te honro y te admiro bastante, Gabriel. Bueno, te cedo entonces la palabra. Ya sabes que nos queda poquito tiempo, así que tenemos que optimizarlo en un breve resumen. Mira, mi invitación es la caridad, al igual que el amor, comienzan por casa. ¿Sí? Yo no puedo esperar que el otro me quiera si yo no me quiero. Y no es un ejercicio de ego o de vanidad. ¿Sí? Quererme es reconocerme igual que el otro y es quererme a pesar de mis defectos. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mírense al espejo y descubran la persona maravillosa que hay, ¿sí? reflejada de ese lado. Y desde sus virtudes, desde su amor propio, vincúlense con los demás. Porque al final de cuentas, ustedes tienen la calidad de vida, tienen la calidad de cariño que creen que merecen. Cuando ustedes se puedan sentir merecedores de afecto, se van a vincular con gente maravillosa, como lo eres tú, que se va a acercar y te va a decir, por favor, quiero compartir una oportunidad contigo. ¿Sí? Pero si ustedes se sienten poco valiosos, si ustedes se sienten de alguna manera despreciables, porque lamentablemente hay gente que se siente así, enfermarse es quizás el menor de sus problemas.
¿sí? El problema es que ustedes no están teniendo una vida que puedan disfrutar, y eso depende de ustedes, que están siempre a una decisión de distancia de cambiar su vida. ¿Cuándo? Cuando ustedes la elijan. ¿En qué dirección? En lo que ustedes eligen. Siempre lo pueden hacer. Excelente, Gabriel, excelente, muchísimas gracias, porque así es, la última palabra lo tenemos nosotros y debemos de tomar la decisión. Esta vida Dios no nos las dio para sencillamente disfrutarla, y a lo que está a nuestro alrededor es aprendizaje para fortalecernos en un propósito, y si nosotros nos conectamos con ese propósito, vamos a ver que las cosas fluirán más fácilmente. Gracias, Gabriel, recordando tus redes sociales. A Vibra Latina y a CBA, por favor, síganme en Instagram, @gabriel.roar, Twitter, Facebook y YouTube, @GabrielRoar, y en mi página www.gabrielroar.com o .net. Gracias, Gabriel. Así entonces despedimos este segmento. Gracias por tu tiempo y también a la audiencia por sus preguntas. Igualmente pueden, por favor, seguirme por las redes sociales, en Instagram Vibra Latina Houston, en Facebook igual Vibra Latina Houston, y por supuesto en mi página web www.vibra Latina Podcast. Así nos despedimos. Gracias a CBA Radio una vez más por esta maravillosa conexión. Gracias, Oscar Figueroa, también por el día de hoy. El programa anterior fue un programa pagado y las opiniones emitidas en el mismo no representan la opinión de CBA Radio ni de sus patrocinadores. Esta hora de programación fue traída a ti por la oficina del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Yo soy Cristóbal Galindo y cuentas conmigo. Celebra ese momento especial con un pastel inolvidable en presencia y sabor. Nick Rincón, el rey de los zapatos de azúcar, quien fue nominado como Elite Artist de la marca Satinize, está ahora aquí en Houston, presente con la realización de sus exclusivos zapatos de azúcar y pasteles para quinceañeras, novias, cumpleaños y aniversarios corporativos. Impacta a todos tus invitados con un pastel único y delicioso. Elige a un artista en decoración de pasteles. Elige a Nick Rincón, el rey de los zapatos de azúcar.